Bienvenido a otra enseñanza de esta maravillosa clase Somos como era Jesucristo, era como somos. Hoy vamos a hacer una semblanza muy resumida de nuestro querido Señor. A nadie podría quedarle duda que el Señor Jesucristo es el personaje central de la historia de la humanidad. Él es la figura central de la palabra de Dios después de su autor, Dios. Nuestro Señor es el tema desde Génesis 3:15 hasta Apocalipsis 22:21. Sin ir más lejos, todas las personas, aun quienes no crean en el Señor Jesucristo, cada vez que firman un cheque o que hacen un recibo o los sistemas electrónicos automáticos que uno escribe el email y le ponen la fecha, están reconociendo que hace, aunque no sea la fecha correcta, pero aún así, hace unos 2014 años nacía nuestro querido Señor. Aún quienes no creen en el Señor Jesucristo. Fíjate, ha sido una figura tan central, no solo en la palabra de Dios, sino en la historia de toda la humanidad. El Antiguo Testamento declara lo que Jesús, el Mesías, representará y hará. Los evangelios declaran lo que fue e hizo y que podemos ser nosotros y mayores cosas aún. Las epístolas a la iglesia declaran lo que tenemos y podemos hacer nosotros, sus hermanos, cuando creemos en lo que Él logró en virtud de lo que Él hizo en lugar nuestro. Juan capítulo 21. Por esto, justamente que estamos hablando, nos es debemos nosotros, cuanto menos, hacer un brevísimo resumen de algunas de las cosas que la palabra de Dios dice acerca de su Hijo, nuestro hermano y Redentor, nuestro Señor Jesucristo. Sería imposible hacer una descripción acabada de su maravillosa vida y obra. Por eso, lo que vamos a presentar hoy es una semblanza muy resumida. Juan 21, en el versículo 25, dice: y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso, y piensa bien Juan, que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Eso decimos nosotros también. Por eso mismo, aquí presentamos un resumen. Es tan solo un pantallazo de su vida para ganar un mejor aprecio de lo completo de su vida a favor de todos nosotros. Nuestro Redentor era un hombre en todo igual a nosotros. Es el Hijo de Dios. Lucas capítulo 1. Mateo, Marcos, Lucas. Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, en el versículo 34, dice: entonces María dijo al ángel, en ocasión que el ángel le anunció que concebiría a Jesús: ¿cómo será esto?, le dice María, pues no conozco varón. 35. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado, ¿qué? Hijo de Dios. Eso es nuestro querido Señor. El mismo ángel, al anunciar que María concebiría al Salvador, dijo que ese santo ser que nacería es o será llamado el Hijo de Dios. ¿Qué duda podría caber entonces que Jesús es el Hijo de Dios anunciado por el ángel a María en el momento mismo de la concepción? Mateo capítulo 3. En el versículo 16 dice: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. 17.
y hubo una voz de los cielos. Imagínense de dónde provenía esa voz, que decía, este es mi Hijo amado. No decía esa voz del cielo, este soy yo amado por mí. Este es mi Hijo amado. El ángel lo dijo. En otra clase vimos que ya Dios lo anunció en 1 Crónicas 17, que iba a venir, el que iba a venir iba a ser el Hijo de él. Lo dijo a través del ángel a María y ahora es Dios mismo que dice, este es mi Hijo amado. Si la palabra de Dios dice, este es mi Hijo amado, refiriéndose a Dios con respecto a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, ¿por qué tenemos que cambiarlo? ¿Qué dice la Biblia? Ya no estoy hablando de una profundidad de estudio. ¿Qué dice la Biblia? Dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mateo 17. Mateo 17, versículo 5. Mientras él aún hablaba, era Pedro el que hablaba, no nos va a sorprender a ninguno de nosotros que Pedro hablase. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Lo dice de nuevo, a él oíd. Nuevamente es Dios mismo quien públicamente, tanto en su bautismo como en el monte de la transfiguración, declara que Jesús es su Hijo. Que Jesucristo es el Hijo de Dios está certificado en la misma palabra de Dios en varios registros y de varias maneras. Romanos, por favor, capítulo 1. Romanos, capítulo 1. Versículo 1 dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas Escrituras. ¿Acerca de qué? De su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. En Romanos, la carta magna del creyente, Pablo dice que el Evangelio es acerca de Jesucristo, el Hijo de Dios, que es además nuestro Señor y que fue declarado Hijo de Dios con poder mediante la resurrección que Dios lo resucitó de entre los muertos. Vaya certificado de nacimiento de nuestro Señor. Marcos 14, Mateo Marcos 14. Cuando el Redentor tuvo la nefasta tarea de enfrentar a sus captores y entregadores, el mismísimo sumo sacerdote le preguntó si era el Hijo de Dios y Jesucristo responde a la malintencionada pregunta de la siguiente manera. Marcos 14, en el versículo 61. Dice, mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús le dijo, yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. El mismo Señor Jesucristo sabía que Él es el Hijo de Dios. ¿Qué duda podemos tener nosotros? El ángel no dudaba, el Señor Jesucristo no dudaba, Dios no dudaba. Juan capítulo 6. Juan 6. El mismo Jesús en otra ocasión dice en el versículo, Juan 6, el versículo 37 dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí.
¿Saben por qué lo llama Padre Él a Dios? Porque eso es lo que Él era. El Padre de Él. Y el que a mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. El Padre, nuestro común Dios, lo envió. Jesucristo es el enviado, nuestro Padre es el enviador. Dios lo ha enviado a nuestro Señor Jesucristo. 39. Y esta es la voluntad del Padre que me envió, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Hay muchos más relatos corroborando la misma verdad que estos registros que vimos en estos registros. Pero hasta aquí hemos visto que el ángel, Dios mismo en el bautismo y en el monte de la transfiguración, el apóstol Pablo y el mismo Jesús, todos se refieren al Redentor como el Hijo de Dios. Este singular y maravilloso Hijo de Dios, un hombre como nosotros, un ser humano como nosotros, es un número de cosas para el creyente. Aquí solamente estamos estudiando algunas. Por eso, nuestro querido Redentor, el Hijo de Dios, es también el Salvador del mundo. Primera de Juan, capítulo 4. Primera de Juan, capítulo 4, en el versículo 14, dice: y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Vean, nuestro misericordioso Dios es el Salvador del mundo, con mayúscula, es el Salvador del mundo. Voy a aclarar. La salvación proviene de nuestro Dios, pero ha constituido a Jesús como su agente o representante de la salvación. Por eso los dos aparecen como salvadores, pero en realidad la salvación proviene del Padre, a través del Salvador también, su Hijo. ¿Entienden? Dios no deja su posición de autoridad o señorío sobre el señorío del Señor Jesucristo. Por eso nuestro Salvador, nuestro Señor, claro, me refiero al Señor Jesucristo, también es llamado apropiadamente Salvador. Juan capítulo 12. Versículo 47 dice: al que oye mis palabras, acá el que habla es el mismo Señor Jesucristo, y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. ¿Ves? Él también es Salvador, igual que su Padre. Él es el agente de la salvación. Romanos capítulo 10, ya sé que no hace falta que vayan. Vamos a ir al 9. Si es que va a haber salvación, y debe haberla, pues la humanidad está muerta en delitos y pecados, entonces se va a necesitar de un Salvador. Gracias a Dios nos fue provisto uno. No salimos nosotros a buscarlo. Nos fue provisto de Dios por gracia. Romanos 19, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás ¿qué? Salvo. No hay salvación fuera de Jesucristo. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres para que mediante Él seamos salvos. Hechos capítulo 4. Hacia atrás, vamos al comienzo del Nuevo Testamento. Hechos 4. Versículo 12. Dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. De este ser humano nosotros estamos hablando en esta clase, de este precioso Señor y Salvador que Dios nos lo ha provisto de su misericordioso corazón para nosotros. Y acá cuando dice ningún otro, quiere decir exactamente eso, ningún otro. Ningún otro.
No hay salvación posible fuera de Jesucristo hombre. Nuestro amoroso Padre ha puesto mucho empeño en sus Escrituras en marcar la humanidad de su Hijo, quien también es Señor. Filipenses capítulo 2. Aparte de ser el Hijo de Dios y el Salvador, otro título que tiene el Señor Jesucristo es justamente ese, Señor, que básicamente quiere decir algo así como jefe, alguien que se encuentra en posición de autoridad. Fue Dios quien delegó esta autoridad sobre el Señor Jesucristo. Filipenses 2, en el versículo 9 dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Cada vez que alguna persona confiesa que que Jesucristo es el Señor de su vida, cada vez que una persona lo hace Señor en su vida, ¿quién recibe la gloria? Dios nuestro Padre y el Padre de nuestro Señor. 1 Corintios 15, por favor. La palabra Señor proviene de un vocablo griego que es la palabra griega kurios. Se refiere a aquel a quien una persona o una cosa pertenecen, sobre lo cual tienen el poder de decisión. Es traducido amo, señor, es también un título de honor, de respeto y de reverencia. Por eso es que Jesucristo tantas veces es llamado Señor en la Biblia. 1 Corintios 15, en el versículo 24. Luego el fin, refiriéndose a Jesucristo, no al fin, sino en la palabra cuando. Luego el fin, cuando Cristo entregue el reino a Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él, o sea Cristo, reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de los pies de Cristo. Añado yo para estar bien en claro. 26. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Sigue hablando de los pies de Cristo. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, es decir, a Cristo, claramente se exceptúa a aquel que sujetó a Él, o sea, a Cristo, todas las cosas, es decir, Dios. Dios es quien sujetó todas las cosas bajo Cristo. ¿Lo ven? Es Dios que sujetó las cosas bajo su Hijo, bajo nuestro Señor. 28. Pero, luego que todas las cosas le estén sujetas, añado, a Cristo, entonces también el Hijo, Cristo, mismo se sujetará al que le sujetó a Él, Dios es quien le sujetó a Él, todas las cosas para que Dios sea el todo en todo. Listo. La verdad, cerremos, vayámonos tranquilos a casa, porque tenemos para pensar el resto de nuestra vida acerca de lo que acabamos de leer. Tan claro, queda tan claro que todo y todos son puestos bajo los pies de Cristo con una sola debida excepción. Dios, que fue quien puso todas las cosas bajo los pies de Cristo. Colosenses capítulo 1. Jesucristo, este Señor, este Hijo de Dios, este hombre, no es solamente el jefe, el Señor de cada persona que cree en Él, sino que también es la cabeza del total de los que han creído en Él, a lo que la Biblia llama iglesia. Colosenses capítulo 1. Efesios, Filipenses, Colosenses, capítulo 1, en el versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible. No dice que Él es el Dios invisible, que dice que es la imagen del Dios invisible. Ahora vos lee lo que quieras, pero la Biblia dice claramente que Él es la imagen del Dios invisible. No es el Dios invisible.
el primogénito de toda la creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados, potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten, antes en rango, no en tiempo, en rango. Él está antes porque es hijo, por eso. Y él en el 18 dice, es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Eso dice, eso es lo que quiere decir. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. La iglesia no es un edificio o una religión, sino que es un grupo de personas compuesto por todos aquellos individuos que confesaron con su boca y creyeron con su corazón que Jesús es el Señor y que Dios lo resucitó de los muertos. Es el cuerpo de Cristo, del cual Él, Cristo, es la cabeza. 19. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Efesios 4. Hacia atrás vamos, a Efesios 4. Versículo 14 dice, vamos más adelante, al 15. Sino que siguiendo la verdad en amor, dice el 15, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza. ¿Esto es quién? Cristo es la cabeza, de quien todo el cuerpo de Cristo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayuda mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose a tontas y a locas. No, en amor. Eso dice. 1 Corintios, hacia atrás, capítulo 12. Versículo 12 dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. 14. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Está hablando de todos nosotros. No los que estamos acá en este salón, ni los que estén en ningún otro lugar. Es todos, quiere decir todos. Todos los hijos de Dios, los conozcamos o no no estén en tu grupo, todos los hijos de Dios. 18. Mas ahora Dios ha colocado a los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Pues bien, Dios quiso evidentemente que Jesús fuera la cabeza, porque acá dice que Él colocó a cada miembro. Jesucristo es un miembro singular porque es la cabeza. Dice que Dios colocó a cada uno donde quiso, debió haber querido, y de hecho es evidente que lo quiso, ponerlo a Cristo como cabeza. Les digo la verdad, yo hubiese hecho lo mismo. Jesucristo se ganó el derecho de ser la cabeza del cuerpo de Cristo y la cabeza, el Señor de cada uno de nosotros. 27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros, cada uno en particular. Cada uno de nosotros es miembro del cuerpo de Cristo y tiene a Cristo como Señor. Todos juntos formamos el cuerpo de Cristo, la iglesia que tiene a Cristo como la cabeza, quien a su vez tiene otra cabeza, Dios. Igual que en el cuerpo humano, la cabeza es quien da las órdenes, quien dirige al resto del cuerpo, es la que toma las decisiones. Solamente Él es responsable de decidir cómo el cuerpo, como un todo que es, va a moverse. Él es la cabeza, nosotros somos sus miembros. Dios es quien nos ha colocado en el cuerpo como le pareció mejor. Como mi mano es obediente a mi cabeza, cada uno de nosotros debiera ser obediente a la cabeza, al Señor Jesucristo, quien a su vez ha demostrado ser obediente a la cabeza de Él, que es nuestro querido Dios. Juan capítulo 14. Este querido Redentor nuestro, este precioso Salvador, es el único camino a Dios. Juan 14, versículo 6 dice,
Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Quién dijo esto? El Señor Jesucristo. Nadie que se constituya como camino a Dios es una mentira, damas y caballeros. Porque el único camino a Dios es nuestro Señor Jesucristo. No es alguna persona o alguna religión o algún grupo determinado. Jesús es el camino al Padre. Si alguien quiere llegar al Padre, tiene que ir por Él, porque Él es el camino dispuesto por el Padre. No hay desvíos, no hay atajos, no hay puentes, no hay caminos alternativos. Romanos capítulo 9, bueno, no hace falta porque lo vamos a recordar. No es a través de una confesión prefabricada que uno se hace hijo de Dios. Él mismo, Dios mismo de su amor, proveyó al Salvador y a la fórmula para renacer de su espíritu que está claramente declarada en su palabra. En Romanos 19, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Jesús es el camino al Padre. Confesión más creencia, ambas, si se ponen a pensar, están referidas a Jesús. Esa es la fórmula de la salvación. Él es el camino, pero además también enseña la palabra de Dios que Él es la puerta. Juan capítulo 10. Jesucristo es el camino y Jesucristo es la puerta. Versículo 7 dice, volvió pues Jesús a Juan 10, 7. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón, en cambio, no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido, dice el Señor Jesucristo, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Nosotros usamos las puertas para pasar de una habitación a la otra. Si estamos en la calle, usamos la puerta para entrar en la casa. Si estamos en la casa, usamos la puerta para salir a la calle. Para pasar de una vida sin Dios, de una vida de estar muertos en delitos y pecados, entramos por la puerta Jesucristo a los brazos de nuestro querido Dios. Así es que Él nos provee por gracia vida por siempre a través de su Hijo. Pasamos de la habitación del horror de no conocerlo a Dios a la grandiosa vida por siempre que Dios tiene disponible para todos nosotros. Yo soy la puerta, dijo nuestro Redentor. El que por mí entrare será salvo y entrará y hallará pastos. Esta es una libertad que antes no teníamos, que nos la proveyó Dios a través del Señor Jesucristo. 2 Corintios 4, por favor. ¿Cuántas cosas es nuestro Señor Jesucristo para nosotros? 2 Corintios 4, versículo 3, dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Recuerdan que esto ya lo vimos, no es Dios sino la imagen de Él. 5. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos, por amor de Jesús, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Si una persona está ciega, no tiene la libertad de entrar y salir que tenemos los que somos hijos de Dios con un conocimiento iluminado. Finalmente en Juan 10, versículo 9, dice que hallará pastos. Habíamos leído hace un ratito en Juan 10, 9, cuando dice que hallará pastos. Nosotros no somos ovejas y no comemos pasto.
Es una figura que indica que encontraremos la comida de la nueva naturaleza en virtud de haber entrado por la puerta provista por Dios, que es nuestro Señor Jesucristo. Primera de Timoteo, capítulo 2. Ven todas las cosas que es nuestro Señor Jesucristo para nosotros. Ahora vamos a ver que también es el único mediador entre Dios y los hombres. Si alguien se instituye o alguien dice que alguna otra persona o ídolo mudo es el mediador entre Dios y los hombres, está yendo en contraposición a lo que Dios dice recontra, clarísima, hiper clarísimamente en su palabra. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Dios dice que hay uno solo. Si alguien instituye, otros que no, entonces Dios mintió o la persona o el grupo mintió. Porque dice que hay un solo mediador, no hay más, uno solo. Así como hay un solo camino a Dios, hay un solo Dios, también hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Un camino, una puerta, un Dios, un Salvador, un mediador. Pero, para peor, este versículo termina diciendo Jesucristo hombre. Y no es para peor, es para mejor. Jesucristo hombre, por si había alguna duda, Él fue hombre. Juan capítulo 6. Jesucristo es el pan de vida. ¡Wow! ¡Cuántas cosas que es el Señor Jesucristo! Cualquiera de nosotros podía haber anotado un papel y recordado las cosas que leemos de la palabra de Dios y anotar y decir, a ver, ¿qué cosas es el Señor Jesucristo para nosotros? Seguramente algunas más, algunas menos hubiesen llegado a las mismas conclusiones. Y ojo, esto es solamente una semblanza muy resumida. Podríamos ver más cosas que es el Señor Jesucristo para nosotros. Estas estamos viendo para estudiar aquel maravilloso ser quien mediante su entrega nos proveyó salvación. Jesucristo aquí es el pan de vida. Juan 6, versículo 35 dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre, ¿ven? La comida de la nueva naturaleza. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Como si no hubiese sido suficiente esta magnífica declaración, más abajo en el versículo 27 dice, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Tan simple. 48. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, ¿vivirá por cuánto tiempo? Exactamente, para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Todos nosotros somos conscientes de lo necesarias que son la comida y la bebida para la subsistencia humana. Como parte de una vida normal, una buena dieta nos permite vivir varios años de una manera aceptablemente saludable. Pero varios años no es para siempre. La comida que hace disponible el Señor Jesucristo es para siempre. Esto se logra confesando y creyendo según la fórmula de Romanos 10:9. El mismo Señor Jesucristo declaró que si vamos a Él nunca tendremos hambre y sed, jamás. Es decir, que creyendo en Él siempre tendremos lo necesario para nuestra vida espiritual. Tendremos vida por siempre y todas nuestras necesidades cubiertas. Jesucristo es la luz de la vida, Juan 8. Versículo 12. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que en contraste tendrá la luz de la vida. Si usted fuera carpintero y dice, yo soy carpintero,
¿No sería verdad? ¿Qué es usted? Carpintero. Por eso usted dice, yo soy carpintero. Jesucristo dijo, yo soy la luz del mundo. ¿Qué es Él? La luz del mundo. Es la palabra de Dios. Es lo que dice. Juan 12. Versículo 46. Yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. En la oscuridad una persona tiene dificultad en desenvolverse, se tropieza y choca con todo. Igual es con la vida espiritual. Nosotros logramos luz espiritual, visión espiritual, a través del trabajo de redención completo del Señor Jesucristo. Versículo 35, arriba es, de este mismo Juan 12. Dice, entonces Jesús les dijo, aún por poco está la luz entre vosotros, andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. 36. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de la luz. Si usted hizo lo que dice Romanos 19, usted es hijo de luz. Tranquilo, usted es hijo de luz. Nos toca entonces andar como lo que somos, como hijos de luz, en virtud del trabajo de Cristo por nosotros. Al andar en luz, nosotros sabemos dónde vamos, no nos chocamos con nada. Sabemos dónde está aquí y dónde está allá, dónde está el arriba y el abajo. Porque la luz, ya sea que sea luz natural o que sea luz artificial, es necesario para caminar en la vida, pero no es suficiente, porque la vida es de naturaleza espiritual, no es de naturaleza solamente física. Siguiéndolo al Señor Jesucristo, tenemos nosotros la luz de la vida. Juan 10. Gracias a Dios por Juan, ¿no? Porque hay tantas cosas acá y no necesitamos ir de un lado para el otro. Porque este mismo maravilloso Señor es el buen pastor. Al ser la puerta para sus ovejas, Jesucristo es también el buen pastor que su vida dio por sus ovejas. Juan 10, en el versículo 11, dice, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Y Él lo hizo. Él dio su vida por las ovejas. 14. Yo soy el buen pastor, ya lo dijo, lo vuelve a repetir, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. Lo hizo, damas y caballeros. También tengo otras 16 ovejas, no, perdón, pareció como que tenía otras 16 ovejas. Estaríamos fritos, porque ya hubiese cubierto el cupo nuestro Señor Jesucristo. 16 es el versículo, dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil, fuera de Israel. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Aquellas también debo traer. Y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo en mi vida para volverla a tomar. Todos nosotros tenemos un buen pastor que ya ha dado su vida por nosotros. Todos nosotros podemos vivir la vida confiados que esto es un hecho histórico y veraz que ya ha ocurrido en nuestro favor. El precio de nuestras vidas fue la vida de este pastor que puso su vida por nosotros. Efesios 5. Versículo 2 dice, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Quiere decir que el sacrificio de la entrega que hizo el Señor Jesucristo fue olor fragante para Dios. Quiere decir que Dios aceptó la entrega de nuestro querido Señor. Juan capítulo 10, dejen un dedito en Efesios. Juan 10. En el versículo 27 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen.
28. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos en propósito. En propósito. Efesios 3. Este es un pastor con poder porque él y Dios son uno en propósito. Y nadie puede arrebatarnos de sus manos. Jesucristo cuenta con todo el poder de Dios para protegernos e impedir que seamos arrebatados. Efesios 3, versículo 17. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Este capítulo que estamos nosotros compartiendo en esta clase, esta enseñanza, provee una apretadísima semblanza de nuestro maravilloso Redentor. Por favor, consideremos detenidamente, aún en lo resumido de este estudio, las cosas que hemos visto que Jesús es al creyente. Es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, es Señor, es cabeza de la iglesia, el único camino a Dios, la puerta, el único mediador entre Dios y los hombres, el pan de vida, la luz de la vida, el buen pastor. Damas y caballeros, Jesucristo es el todo de Dios al creyente y es el todo para Dios por el creyente. El doctor Wierwille decía, dígame qué piensa de Jesucristo y le diré qué tan lejos puede llegar espiritualmente. Todo lo que Dios es para con nosotros, lo es a través de nuestro Señor. Todo lo que somos para con nuestro Dios, lo somos a través de nuestro precioso Señor, el Señor Jesucristo, un hombre, un ser humano igual que nosotros.